Señorías, a todos, señora presidenta. Volvemos a hablar del carbón. Yo creo que siempre es oportuno volver a hablar del carbón para intentar por lo menos, como dice la propia proposición no de ley, solidarizarnos con los trabajadores, con los territorios mineros, con las empresas, pequeñas pymes, comercios y establecimientos que están en ese territorio minero, y además lanzar un mensaje de que queremos que se cumpla el plan del carbón y lanzar un mensaje de que en Europa y en Madrid tienen que entender lo que es la minería competitiva aragonesa, y en Europa y en Madrid tienen que entender que no podemos dejar a las cuencas mineras abandonadas a su suerte. Bien, a lo largo de estos años de esta Cámara han salido muchas propuestas de resolución apoyando la minería turolense. Creo que la mayoría de ellas con acuerdos unánimes, lo cual a los que hemos tenido la responsabilidad del Gobierno nos ha hecho más fuertes cuando hemos tenido que ir a Bruselas o a Madrid a poner sobre la mesa de que los aragoneses, representados todos aquí, querían defender ese sector siendo competitivo, no a cualquier precio, siendo competitivo. Y para ello, como digo, muchos alcaldes, concejales, diputados, diputadas de todos los partidos políticos que han estado en esta Cámara, yo creo que han trabajado en esa línea. Aragón ha pagado un alto precio, un carísimo precio en la reconversión minera. Carísimo precio. Hemos perdido dos centrales. Hemos perdido una cuenca minera, que es la central, y una cuenca minera, que es la de Mequinenza. Perdimos la central de Escatrón y perdimos la central de Escucha. Y nos queda un emblema fundamental, que es la central técnica de Teruel en Andorra. Las explotaciones en la comunidad autónoma son tres, pero yo no estoy pensando, señorías, en el mañana, en el 2020. Estoy pensando en los aragoneses del 2040 y del 2050, porque en el subsuelo aragonés, tal como avancen las tecnologías, igual que alguien no pensaba que simplemente que las locomotoras que funcionaban con carbón se pasó a las locomotoras de energía eléctrica, el subsuelo de la comunidad autónoma de Aragón tiene reservas probadas de carbón que en condiciones de combustión crítica, como se está investigando, pueden dar, como digo, energía suficiente para muchos años a esta comunidad autónoma. Y cuando hablamos de estos temas, yo no me estoy refiriendo solo al 2018 o al 2020. Estoy hablando de defender la actualidad. Estoy defendiendo el territorio, los mineros, los trabajadores, las empresas auxiliares, todo el tejido productivo que ha nacido en torno a esas actividades mineras. Estoy intentando que en esta proposición esa unanimidad refuerce a nuestro Gobierno para defender nuestras reservas estratégicas. El futuro del mundo pasa por la energía y por el agua. Y en Aragón tenemos esos dos componentes y no podemos renunciar a que haya esas reservas de carbón autóctono como un componente clave y estratégico. Algunos de ustedes, sus señorías, no saben que aquí en Aragón se han hecho también ensayos sísmicos y de ver yacimientos posibles para almacenar el CO2. Y estamos hablando de la química del carbono, y a partir del CO2 los policarbonatos, los plásticos de nuevas generaciones. Luego estamos hablando de algo más cuando hablamos de defender nuestras minas, nuestra minería y nuestra central y esos territorios, porque si hay gente en los territorios estamos defendiendo la despoblación. Estamos defendiendo que quizá con tecnologías, nadie pensaba que en Teruel, cuando se cerró la térmica de Aliaga, iba a haber una central térmica nueva, pero como estaban las minas en Teruel, vino una inversión nueva cuando se cerró la antigua térmica. Es decir, que la esperanza no es para el día para a corto plazo, sino a largo plazo. Queremos defender y que siga habiendo un compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón con la reindustrialización de las comarcas mineras. El plan 98, 2005, 2006, 2000 ha sido insuficiente. Y hay que decirlo, ha sido insuficiente, como lo ha sido insuficiente algunas actuaciones en otras comarcas donde la crisis industrial, en el área de Belchite, donde habían más de 1.500 trabajadores del sector del cable, por decirlo de alguna manera, o en Tarazona. Es decir,
Tenemos que seguir apostando por la reindustrialización. Y luego tenemos que defender las ayudas de Estado. Un sector como el sector minero, y lo voy a decir aquí, por comunidades autónomas como el País Vasco o Madrid. La Comunidad Autónoma de Cataluña tiene centrales nucleares, Castilla y León tiene la central nuclear de Burgos, Extremadura tiene Cofrentes, Aragón tiene térmicas, pero hay comunidades españolas que han crecido por encima de la media de España, tienen importantes polos de desarrollo social, industrial y de todo tipo, y la energía ha salido de otros territorios, y esas comunidades no se pueden olvidar de esa solidaridad con estos territorios. Bien, hemos presentado una proposición no de ley que, fíjense, tenía 4 puntos y la hemos ampliado teniendo en cuenta las propuestas del Partido Socialista y las propuestas del Grupo Podemos. Tienen ustedes el texto completo y tiene una filosofía clara: arrancar un acuerdo por unanimidad de estas Cortes para que los empresarios, pequeños trabajadores, comerciantes, mineros, sindicatos mineros, empresas mineras vean que esta Cámara, que los aragoneses, como ha ocurrido en muchas ocasiones, tenemos todavía esa sensibilidad especial con nuestro carbón. Hablamos de apelar una vez más a la sensibilidad del Gobierno de España y a Endesa. Endesa, como le gusta decir al señor Escartín, que posiblemente en esos beneficios que da, muchos beneficios han salido de la minería turonense, y creemos que se debe comprometer con el territorio. Queremos que se cumpla el plan del carbón que se firmó, el plan 2006-2012, el plan 2013-2018, se tiene que cumplir. Lo que se firma hay que cumplirlo. Y queremos además que cabe, y lo sabemos técnicamente que cabe en el hueco térmico, que una gran parte de la generación con carbón del sistema nacional, al menos ese hueco térmico que es el que garantiza la seguridad del sistema cuando fallan, como pasó en el año 2015, que el 20% de la energía que se produjo en España fue con carbón. ¿Por qué? Pues porque había déficit hidráulico y porque cuando el viento no sopla, pues lógicamente alguien tiene que suministrar electricidad a los hogares. Termino con alguna reflexión más. Hablamos de la transición productiva, pero reflexionen, porque en Aragón en los últimos 15 años se ha hecho también un esfuerzo en ese otro lado. No había energía eólica y hay 1.800 megavatios, más que toda la hidráulica construida en un siglo de antes. Hay 160 megavatios de energía solar. Luego, la transición a ese modelo que ustedes pregonan, algunos la empezamos a hacer ya con las tecnologías del hidrógeno, con el almacenamiento de CO2, etcétera. Que también en esta proposición de ley apostamos por esa transición a la economía baja en carbono. Espero contar con el apoyo, tienen el texto, y en todo caso, al menos para que vean la voluntad política nuestra, hemos incluido, aunque lo voten en contra o no las voten, las enmiendas que nos han planteado, porque todo lo que sea ampliar texto da más fuerza también al Gobierno para